Les habla Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos desde Unión Radio, un programa sobre el país y su historia. Vamos a trabajar hoy la figura histórica, esencial, importantísima y muy poco conocida de Juan Germán Rocio. Rocio nace en San Francisco de Tiznados, hoy Estado Guárico, el 27 de mayo de 1763 y muere en Cúcuta, hoy Colombia, el 10 de marzo de 1821, a los 58 años. Una vida breve, aunque para su tiempo, 58 años ya era un hombre mayor, ya había entrado en la senectud, de acuerdo con la expectativa de vida de sus tiempos. Pero hoy en día, 58 años es un hombre muy joven. Rocio es uno de los casos más interesantes de ese periodo. ¿Por qué? Porque él es hijo de Juan Cristóbal Rocio, que es un milanés que se ha asentado en la provincia de Venezuela, como dijimos antes, en el pueblo de San Francisco de Tiznados. Y allí va a casarse con Paula María Nieves, que era natural de lo que se conocía como un pueblo de indios. ¿Cuál pueblo de indios en el caso de ella? El pueblo de La Victoria. De tal modo que estamos en el periodo colonial y Rocio es evidentemente un mestizo, porque es un hijo de una india, una indígena, o un aborigen, como también se les llamaba. Esto tenía unas consecuencias muy graves, muy negativas para las personas, porque al no poder probar su limpieza de sangre, pues no podía ingresar en el sistema educativo, salvo que alguien respondiera por el muchacho. Y eso va a ser lo que ocurre con Rocio. Su padre, el milanés Juan Cristóbal Rocio, y su madre, Paula María Nieves, tenían una hacienda y tenían bienes de fortuna, pero no tenía su hijo limpieza de sangre como para entrar en una institución educativa. Y María Luz Pacheco, la hija del entonces conde de San Javier, responde por el muchacho como si fuera blanco, aunque no lo fuese. Y por eso es que Juan Germán Rocio se traslada a Caracas para estudiar la escuela primaria cuando tiene 11 años, porque tiene el respaldo de la hija del conde de San Javier. También va a ocurrir que el muchacho es muy aventajado y que sus estudios avanzan con muy buen pie. Ahora, también debemos preguntarnos qué hacía un milanés en Venezuela y por qué. ¿Cómo es que Juan Cristóbal Rocio está aquí? Y la respuesta es muy sencilla, pero no deja de ser curiosa. En el momento en que él se traslada, Milán pertenece al ámbito monárquico español, de modo que él se traslada dentro de su reino, no siendo español, pero siendo milanés, y le estaba perfectamente permitido trasladarse desde el Ducado de Milán hasta el Estado Guárico. Realmente una diferencia sustancial. ¿Por qué abandona Milán y se viene a Guárico? No lo sabemos, no hemos podido averiguarlo, pero sí sabemos que antes de navegar hasta Venezuela estuvo en Cataluña, buscando también algún tipo de futuro, y finalmente lo va a encontrar aquí, en el pueblo de San Francisco de Tiznados y en la administración y la explotación de aquella pequeña hacienda, aquella finca, que le dio algunos bienes de fortuna como para sobrevivir con dignidad y como para poder mantener a su hijo en Caracas, cursando estudios en la escuela primaria, después en la escuela secundaria y después en la universidad. Cuando va a entrar Juan Germán a la Universidad de Caracas, ocurre lo mismo que pasó antes cuando entró en el sistema educativo primario, que le piden la limpieza de sangre y él no puede probarla, es hijo de una india, y vuelve a dar la cara por él María Luz Pacheco, la hija del conde de San Javier. Lo admiten en la Universidad de Caracas. Y allí se va a doctorar en Derecho Canónico en 1794 y en Derecho Civil en 1800.
Y le va a ocurrir lo mismo. Cuando va a inscribirse en el Colegio de Abogados de Caracas, le dicen que no puede inscribirse porque no tiene limpieza de sangre, que tiene que probar su limpieza de sangre, cosa que en su caso es imposible. Pero Roscio no se amilana con esta situación y él, como abogado que es, demanda en la Real Audiencia. Y finalmente la Real Audiencia emite un fallo. La demanda él la comienza en 1796 y la Real Audiencia sentencia en 1805. ¿Y qué dice la sentencia? Pues lo contrario de lo que cualquiera podría suponer que iba a decir. La sentencia dice si lo admitieron para estudiar tanto en las escuelas primaria y secundaria como en la universidad, ¿cómo es que ahora no lo van a admitir para ejercer el derecho? Y eso fue lo que ocurrió, que la sentencia ordena al Colegio de Abogados de Caracas que admita a Juan Germán Roscio para que pueda ejercer su profesión como tal, como abogado. La argumentación que hace el propio Roscio es bellísima en todo el juicio. ¿Para qué me dejaron entrar en la universidad si después no me iban a permitir ejercer? Él contaba con unos argumentos de mucho peso. Y la Real Audiencia caraqueña, que ya se había creado, por supuesto, si esto hubiese ocurrido unos años antes, el juicio hubiese tenido lugar en la isla de Santo Domingo, pero la Real Audiencia caraqueña ya se había creado. Y esta audiencia, para asombro de muchos que pensaron que eso no iba a ocurrir, le ordenan al colegio que le abra la puerta a Roscio, que por cierto va a entrar al colegio con un aura de triunfador, y no es para menos. Aquel mestizo ha logrado imponer sus criterios con el conocimiento jurídico que ha adquirido en la Universidad de Caracas y le ha doblado el brazo al Colegio de Abogados y han tenido que admitirlo. Allí comienza a labrarse la fama de un hombre de convicciones y de un buen abogado que va a acompañar a Roscio a lo largo de toda su vida, que es un prestigio en ascenso. Tan es así que una vez admitido en el Colegio de Abogados, su propia universidad, su alma mater, lo va a admitir como profesor. Y luego la Capitanía General de Venezuela y la Auditoría de Guerra, en tiempos coloniales, lo asumen, lo acogen como asesor de estas instituciones. De modo que Roscio ha vencido todos los obstáculos para ese momento. El primero, de su condición mestiza, pero además todos los obstáculos académicos que los ha vencido con gran éxito y que ahora ha logrado un juicio, una sentencia a su favor. Por eso no nos sorprende para nada que cuando se crea la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, el 19 de abril de 1810, Juan Germán Roscio integra ese cabildo y esa junta en calidad de diputado del pueblo. Y aquí comienza una vida de singulares realizaciones por parte de Roscio, a tal punto que el gran historiador Manuel Pérez Vila afirmaba sobre él, cito: el alma de la revolución en esa época, y bien mereció el dictado de padre, maestro y defensor de la naciente libertad que más tarde le adjudicó Andrés Bello. Ciertamente, Bello pensaba y afirmaba que el alma, el padre, maestro y defensor de la naciente república fue Juan Germán Roscio. Y eso es cierto, y es algo que vamos a demostrar o a ventilar a lo largo de este programa. Y satisface ver cómo Manuel Pérez Vila recuerda esas afirmaciones de Bello. Bueno, de aquella situación que crea la Junta Defensora de los Derechos de Fernando VII, Roscio va a tener un papel principal, porque ¿qué es lo que ocurre? La Junta dice: nosotros no aceptamos al rey francés, que es un usurpador, refiriéndose a José Bonaparte, a quien su hermano Napoleón le ha colocado la corona de España en la cabeza. Y la Junta caraqueña y las juntas de muchas otras provincias de América
dicen nosotros no reconocemos al rey francés, pero tampoco dicen en ese momento vamos a formar una república, sino dicen vamos a formar una junta defensora de los derechos de Fernando VII, pero que tiene que tener un gobierno, porque si no, ¿quién va a gobernar? El rey por el cual ellos han jurado fidelidad, el rey a quien le han entregado su soberanía, está preso, que es Fernando VII. Está preso en Bayona. Y el rey que lo ha sustituido de manera fraudulenta o usurpadora, ellos no lo reconocen. Entonces debe nombrarse un gobierno. Y allí Rosio tiene un papel fundamental, porque en ese primer gobierno que tiene Venezuela, Rosio funge como el secretario de Relaciones Exteriores, lo que nos lleva a afirmar con toda propiedad que el primer canciller que tuvo Venezuela fue Juan Germán Rosio. Pero Rosio no va a ser solo el primer canciller, ya veremos cómo va a ser el primero en muchos otros órdenes. Fíjense que el paso siguiente que ocurre es que el Cabildo de Caracas, que ha tomado esa decisión, toma a su vez la decisión de convocar a unas elecciones a la que se presenten a los cargos electorales los diputados de distintas jurisdicciones de Venezuela y le encargan la redacción del estatuto electoral a Juan Germán Rosio. Pero este y otros aspectos de esta vida fascinante de este venezolano excepcional, decíamos en la parte anterior del programa que Rosio fungió como el primer canciller que tuvo la República de Venezuela, ya que integró aquel gobierno que se desprendía de la Junta Conservadora o Defensora de los Derechos de Fernando VII. También decíamos que allí iba a tener él un papel estelar, porque el Cabildo de Caracas le encarga que redacte el reglamento, que así era como se llamaba, Reglamento para la elección de diputados al primer Congreso de la Venezuela Independiente. ¿Por qué terminó llamándose así? Porque ese reglamento para la elección de diputados se hace por los siguientes motivos. La decisión que ha tomado el Cabildo caraqueño es caraqueña. Pero ¿qué piensa el Cabildo de Valencia, el de Coro, el de Maracaibo, el de Mérida, el de Cumaná, etcétera? Entonces por eso es que se convoca a elecciones para que cada una de esas jurisdicciones, de esos cabildos, de esos cabildos que representan a unas provincias, elijan a unos diputados que a su vez se reúnan en Caracas como capital de la todavía entonces Capitanía General de Venezuela y tomen una decisión. Eso es lo que va a ocurrir. Se reúnen a partir de los primeros meses, en marzo de 1811. Y esa reunión de diputados es la que va a decretar el 5 de julio de 1811 la creación de la República de Venezuela. ¿Quién redacta el acta de la independencia? Juan Germán Rosio y Francisco Isnardi. Ese Congreso de la ya creada República de Venezuela le piden a Rosio, a Isnardi y a Ustaris que redacten la primera Constitución Nacional. Y ellos lo van a hacer con gran celeridad. Y la primera Constitución que tuvo Venezuela se sanciona el 21 de diciembre de 1811. Además, Rosio redacta un manifiesto con un título muy largo que voy a leerles, que es el siguiente: Manifiesto que hace al mundo la Confederación de Venezuela en la América Meridional de las razones en que ha fundado su absoluta independencia de la España de cualquier otra dominación extranjera intentada y promovida el 19 de abril de 1810 y declarada el 5 de julio de 1811, formado y mandado publicar por acuerdo del Congreso General de las Provincias Unidas. Este manifiesto al que aludimos, ¿de qué se trata? Que ha escrito Rosio. Es el intento argumental de Rosio por explicar qué es lo que ha ocurrido, por qué Venezuela se separa del Reino de España
y cómo fundamenta su decisión para la creación de una república absolutamente independiente. Esto también lo redacta Roscio. De modo que miren el personaje frente al que estamos. Es el redactor del acta del 5 de julio de 1811, del acta de la independencia, que se perdió durante unos años, por cierto, y apareció muchos años después en Valencia. Es el redactor de la primera constitución de la República, la Constitución Federal, que fue la primera que tuvo Venezuela. Es el redactor del primer sistema electoral, porque el reglamento que convoca a la elección de diputados lo redacta él. Y es el redactor del manifiesto explicativo fundamental, el manifiesto que fundamenta la independencia. Y a su vez el primer canciller, de modo que Roscio es un pionero en casi todo lo que desarrolla durante mucho tiempo. Recordemos que en este periodo Bolívar es un joven que no forma parte de esta historia, salvo de manera secundaria. ¿Por qué? Porque Bolívar junto con Miranda va a integrar la Sociedad Patriótica, que se reúne de manera alternativa al Congreso, y eso sí, van a dar grandes discursos y van a animar a la opinión nacional y a los diputados del Congreso para que la decisión que tomen sea la creación de la República. Y eso es lo que termina pasando. Los abanderados de la creación de la República van a ser Miranda y Bolívar, sobre todo el general Miranda y sus seguidores en ese momento, entre quienes estaba Bolívar. No va a ser un abanderado clarísimo de la creación de la República Roscio, no porque no fuese un republicano, sino porque no tenía la voz cantante en el proyecto, pero sí en el momento de materializar el proyecto republicano, a la persona que se acude es a Roscio, porque es el gran abogado, el ya ilustre abogado de la Universidad de Caracas, que ha hecho un recorrido exitosísimo venciendo toda una carrera de obstáculos que referimos en el segmento anterior. Muy bien, constituida la República el 5 de julio de 1811, sancionada su constitución el 21 de diciembre de ese mismo año, sabemos que en los primeros meses de 1812 desembarca Domingo de Monteverde, procedente de La Habana, a rescatar el territorio de Venezuela para el Imperio Español. Sabemos que se pierde esa república el 31 de julio de 1812, cuando Miranda capitula, se rinde frente a Monteverde, y cuando el desdichado Miranda es hecho preso en La Guaira. Lo hacen preso sus coroneles, Bolívar, Peña y de las Casas, y lo entregan a Monteverde a cambio de un salvoconducto para irse. Y eso fue el motivo por el que Bolívar no cae preso, sino que se dirige a Curazao y después se traslada a Cartagena, donde va a escribir el Manifiesto de Cartagena, explicando, según Bolívar, que la causa de la pérdida de la Primera República es la Constitución Federal. Bolívar no le atribuye la pérdida de la República a las deficiencias bélicas del general Miranda exclusivamente, que también las menciona, pero le atribuye sobre todo a la redacción de una Constitución Federal por parte de Roscio. Por eso es que Roscio y Bolívar no van a ser personajes que estén de acuerdo en relación con el proyecto constitucional para la República. Bolívar siempre fue un centralista y Roscio, en el momento de redactar la Constitución, acoge el modelo federal inspirado en la Constitución que estaba en el mundo imperante con un gran éxito, que es la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. De allí que Roscio y Bolívar van a tener una rivalidad conceptual, constitucional, que no los lleva a una animadversión particular, todo lo contrario. Bolívar va a reconocer en Roscio al gran personaje que fue más adelante, como veremos en este programa. Si bien Bolívar logra irse con un pasaporte a Curazao y después a Nueva Granada, Roscio no. Roscio es hecho preso por Monteverde. Es hecho preso y es enviado a Cádiz y a Ceuta. Y hay una carta de Monteverde donde señala que envía presos a los 8 monstruos, así los llama,
¿Quiénes son los 8 monstruos según Monteverde? Pues nada menos que los ilustrísimos patriotas republicanos Francisco Isnardi, José Barona, Juan Pablo Ayala, José Mírez, Juan Paz del Castillo, Manuel Ruiz, el canónigo chileno José Cortés de Madariaga y nuestro guariqueño Juan Germán Rocio. Va a estar Rocio preso en Cádiz, en la cárcel de La Carraca, por cierto, donde en 1816 morirá Francisco de Miranda. Allí va a estar 7 meses Rocio y luego es enviado a Ceuta, hasta que el 17 de febrero de 1814 él y otros 3 compañeros de celda logran fugarse y llegar a Gibraltar, en España. Allí el gobernador inglés los entrega de nuevo a sus carceleros españoles en Ceuta. Una absoluta desgracia. Sin embargo, el príncipe regente de Inglaterra, gracias a gestiones de Thomas Richard, que le hace llegar un alegato escrito por Rocio, donde éste invocaba el derecho para no ser devuelto a sus carceleros originales. Finalmente, el príncipe regente solicita a Fernando VII, que ha vuelto a la corona, la libertad de aquellos presos americanos, y el monarca español se ve en la necesidad de concederle este petitorio del príncipe regente de Inglaterra. Son liberados José Cortés de Madariaga, Juan Pablo Ayala, Juan Paz del Castillo y Juan Germán Rocio. Y la orden de excarcelación por parte de Fernando VII de la Corona es expedida el 10 de septiembre de 1815. ¿Qué hace Rocio? Pues regresar a Venezuela no parece una decisión acertada, porque en 1815 ha desembarcado en Venezuela el general Pablo Morillo al frente de un ejército para entonces gigantesco, 12.256 soldados, que llegan en una caravana, en un convoy de barcos artillados y apertrechados bélicamente a las costas de Carúpano. De modo que, ¿qué va a hacer en Venezuela Juan Germán Rocio, salvo regresar a la cárcel si vuelve a su país? Entonces se traslada a Jamaica primero. Allí transcurre un tiempo, entra en contacto con los otros criollos que han pasado por similar circunstancia y de Jamaica se muda a Filadelfia. Y entonces en Filadelfia va a entregar a la imprenta su gran libro, que es El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Sale de la imprenta en 1817, aquella primera edición del libro. El padre Ugalde, que ha estudiado la vida y la obra de Juan Germán Rocio en un libro que se titula El pensamiento teológico político de Juan Germán Rocio, afirma que esta obra fue escrita en las cárceles españolas. Y debe ser así. La afirmación de Ugalde tiene fundamento porque su paso por Jamaica primero es de pocos meses y apenas llega a Filadelfia, Rocio ya está buscando editor y una obra de esta magnitud no es posible realizarla en tan poco tiempo, de modo que sí, ha debido ser escrita en el periodo de cautiverio de Rocio en España. Bueno, va a salir la obra en 1817 en Filadelfia. Comentábamos en la parte anterior del programa que Rocio se traslada de España a Jamaica y luego a Filadelfia. Nos faltó señalar que tuvo una cortísima estadía en Nueva Orleans. ¿Cuántos años estuvo preso Rocio entre Cádiz y Ceuta? 3 años, de 1812 a 1815. En Filadelfia va a estar seguro en 1817 porque allí tenemos rastro de él y lo vamos a encontrar de nuevo en Venezuela en 1818. ¿Dónde? En Angostura. Claro, no podía estar en otro sitio porque para 1818
El resto del territorio de Venezuela está en manos de los españoles y del general Morillo en particular. No así Angostura, donde Manuel Carlos Piar ha logrado consolidar un ejército y tiene el control de ese territorio para la causa republicana. Hacia allá se desplaza Roscio y lo vamos a encontrar en el Congreso Constituyente de 1819. Y esos años va a estar allí, al lado de Bolívar, por cierto. Habíamos señalado antes que tenían proyectos constitucionales distintos en la cabeza cada uno, pero Roscio se sobrepone a las diferencias y acompaña a Bolívar en esos años de 1818 a 1821. Roscio va a ser entonces el redactor principal del periódico, del Correo del Orinoco, creado por Simón Bolívar. También va a ser el director general de rentas de esa República de Venezuela recién creada. Y va a ser nada menos que presidente del Congreso de Angostura. Ese Congreso, como ustedes recuerdan, va a ser el que va a decretar la creación de la República de Colombia el 17 de diciembre de 1819. Y Roscio va a formar parte determinante de esa nueva república. Esa República de Colombia en la historiografía por lo general se le llama la Gran Colombia, pero la denominación oficial nunca fue la Gran Colombia, sino la República de Colombia, de la que Venezuela pasa a ser un departamento. Se crea el departamento de Cundinamarca, hoy Colombia, y el departamento de Quito, que se suma luego. Muy bien, Roscio va a ser vicepresidente de ese departamento de Venezuela y a su vez vicepresidente de la República de Colombia por un periodo. Ustedes recuerdan además que esa ley de creación de la República de Colombia del 19 ordena la reunión de un congreso en la ciudad de Cúcuta. El objetivo de ese congreso es redactar la nueva constitución o la primera constitución de la República de Colombia. Roscio va a ocupar un lugar importantísimo allí porque el presidente Bolívar lo designa presidente de ese Congreso Constituyente de la República de Colombia en Cúcuta, con la mala fortuna de que Roscio muere en Cúcuta el 10 de marzo de 1821. Y lo sustituye Antonio Nariño, el gran prócer neogranadino, quien para ese entonces también estaba regresando a Colombia de su prisión española. ¿De qué muere Roscio? Pues un malestar generalizado, dicen los informes médicos, fiebres, decaimientos. Pareciera un cáncer que lo fue minando, porque él en sus cartas va anunciando sus malestares. Y son, por supuesto, malestares imprecisos, y pareciera un cáncer o un mal respiratorio, pero en todo caso no hay precisión sobre la muerte de Roscio, no hay una precisión médica. De allí que muchos autores piensan que se trata de un cáncer que lo minó. Muere a los 58 años, como dijimos antes. Vamos ahora a fijarnos en su obra escrita, que es uno de sus grandes legados. La primera es un opúsculo, una obra pequeña, redactada y publicada en 1811, que se titula El patriotismo de Nirgua y abuso de los reyes. Allí voy a citarles un párrafo de Roscio en ese libro que es de gran elocuencia. Dice Roscio en 1811, recuerden la fecha: aunque pecó el hombre, quedó siempre ilesa su voluntad y libre albedrío para establecer el gobierno que fuese más conveniente a su felicidad. Y de esta fuente nace el derecho que tienen los pueblos para quitar, alterar o reformar el gobierno establecido cuando así lo exige la salud pública y el convencimiento de ser establecido para servir
no para dominar a los hombres, para hacerlos felices, no para abatirlos, para conservar su vida, su libertad y sus propiedades, no para oprimirlos, ni sustraerles sus fueros sagrados e imprescriptibles. Bueno, la vigencia de un párrafo como este es evidentísima, ¿no? Y ya en el patriotismo de Nirgua y Abuso de los Reyes se anuncian muchos de los temas que él va a recoger luego en su obra magna, El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Nos referimos en particular a la crítica que él hace, muy sostenida, del derecho divino de los reyes. ¿En qué consiste esto? Que la monarquía encontraba, los exégetas, los que sustentaban teóricamente la monarquía, encontraban razones en los textos sagrados, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Y a eso se le llamó el derecho divino de los reyes, lo que quería decir que, pónganle las comillas del caso, los reyes eran reyes por derecho divino. Y esa era la doctrina generalizada en la Iglesia Católica para ese momento. Roscio, siendo católico, y sí que lo era, porque era un católico de peso, se esmera en su libro El triunfo de la libertad sobre el despotismo en demostrar lo contrario. ¿Qué quiere demostrar Roscio? Que el derecho divino de los reyes no está en la Biblia y que lo que está en los textos sagrados es el derecho a la libertad de los pueblos, no al gobierno de los reyes. Este es parte de su trabajo intelectual de gran envergadura, tan grande envergadura que se puede afirmar que El triunfo de la libertad sobre el despotismo es el texto teórico más importante que se escribe en este período. Y yo diría no solo en Venezuela, sino en América, en Hispanoamérica en general, porque es un esfuerzo teórico. Tomar el texto bíblico para demostrar lo contrario de lo que se viene aceptando hasta este momento. Pero a su vez, El triunfo de la libertad sobre el despotismo no solo es una exégesis y una crítica de los textos sagrados, sino que propone un programa de acción. Porque si la libertad está consagrada en el texto bíblico, la consecuencia siguiente es la fundamentación cristiana de la vida en libertad, que no es otra que la república. Y de allí que Roscio afirme lo siguiente, cito: cooperemos todos al exterminio de la tiranía, al desagravio de la religión ofendida por el déspota que la invoca en su despotismo. Unamos nuestras fuerzas para el restablecimiento de la alta dignidad de nuestros semejantes oprimidos. Más adelante también confiesa Roscio: adopté el método de confesión imitando las de San Agustín, por haberme parecido el más propio y expresivo de la multitud de preocupaciones que me arrastraban en otro tiempo. Se refiere a la escritura del triunfo de la libertad sobre el despotismo, que es, y aquí este es un señalamiento literario, es una escritura de una preciosidad, de una elegancia como pocas veces se encuentran. Incluso yo la primera vez que leí este libro me trajo a la memoria inmediatamente al gran poeta venezolano José Antonio Ramos Sucre, que usaba el yo dramático, hablaba en primera persona con muchísima frecuencia, enmascarado en personajes. No es el caso de Roscio. Roscio va a hablar en un yo sin máscara, en primera persona, adoptando ese tono confesional de San Agustín, que es sumamente eficiente por la contundencia de lo que estás diciendo y porque lo estás diciendo como al oído del lector, porque tiene el tono confesional agustiniano, y ese es el que va a tener el libro. Este es un libro asombroso en muchísimos sentidos, no solo por lo que les señalaba antes de su pertinencia constitucional, filosófica,
filosófica política, sino por la escritura, como añado ahora. De modo que estamos ante el más acabado esfuerzo por justificar la libertad de las provincias españolas de América por parte de Roscio desde la perspectiva de un católico comprometido. Claro, comprometido y auxiliado, ayudado por las ideas del liberalismo. Es evidente que la fuente esencial de Roscio es el cristianismo y las ideas liberales. Es evidente que ha leído a Locke, a Rousseau, no hay la menor duda, y su libro es la combinación de esas dos fuerzas ideológicas, el cristianismo y el liberalismo. Algunos han señalado que también lo auxiliaba el pensamiento masónico, pero yo no encuentro rastros del pensamiento masónico en la obra de Roscio, porque el pensamiento masónico no es propiamente una elaboración de tan alto vuelo como puede ser el liberalismo y el cristianismo. Ahora sí hay muchas constancias de que Roscio perteneció a la masonería o se sirvió de ella como cofrade, porque hay muchas evidencias de eso. Tantas como las de Miranda, o quizás Miranda tuvo más evidencias de haber sido un masón consumado. Estos y otros temas los veremos en la parte final del programa. En la parte anterior del programa hablábamos de la masonería y señalábamos que Miranda lo fue y en muy buena medida. Tuvo aquella logia lautarina en Londres en el año 1800, en la logia también de la Gran Reunión Americana. ¿Por qué lautarina? Porque era un homenaje a Lautaro, aquel indígena que dio muerte a Pedro de Valdivia en Chile en 1553. Era un homenaje a aquel primer indígena que se rebelaba frente al poder de los españoles. Pero en Roscio tenemos menos evidencias tan claras como en Miranda. En Bolívar también las hubo, pero también Bolívar habló con desprecio de la masonería, ¿no? Al menos eso es lo que se recoge en el diario de Bucaramanga de Luis Perú de la Croix. Pero también es cierto que Bolívar se sirvió de la red masónica, que era una red de conjurados que se ayudaban con eficiencia. De esto no cabe la menor duda. Refirámonos ahora al concepto de soberanía en la obra de Roscio, que es el argumento central de su obra. ¿Cuál es? El súbdito le entregó la soberanía al rey, a un rey en particular. Si el rey es sustituido por otro, el súbdito no le debe soberanía al rey sustituto porque no se la ha entregado de manera manifiesta. Ese fue el argumento central el 19 de abril de 1810, que Roscio lo estructura muy bien en todas sus intervenciones de aquella protorrepública, vamos a llamarla así, del 19 de abril de 1810. Y después trabaja el tema de la soberanía ya como expresión de un pueblo libre que busca crear una república y que abandona la monarquía como forma de gobierno, porque ya Roscio y los republicanos desechan completamente el derecho divino de los reyes, que fue el que invocó el pensamiento monárquico para justificar las monarquías. Otro aspecto interesante es el de la edición de El triunfo de la libertad sobre el despotismo. Dijimos antes que fue publicada la obra en Filadelfia en 1817. Se reedita allí mismo en 1821 y hay una tercera edición de 1847. En México se imprime por primera vez en 1824, se reedita en 1828 y en 1857. Y consta, porque lo escribió muchas veces, que fue una obra central para Benito Juárez en México. Sin embargo, la primera edición venezolana es de 1953, más de un siglo, bastante más de un siglo después de publicada por primera vez en 1817. Se publica por el empeño de Pedro Grases, nuestro gran intelectual y bibliógrafo, que consigue una edición en la librería Dolphins, en la ciudad de Oxford, en Inglaterra,
una librería de libros viejos, de libros antiguos, donde Graces compra un ejemplar, se lo trae a Venezuela y es el que va a formar parte de las obras completas de Roscio, publicadas por el propio, coordinadas por el propio Graces en 1953, con prólogo de Augusto Mijares. Son 136 años los que pasan entre 1817 y 1953. No deja de ser asombroso que una obra de esta densidad, de este calibre, en Venezuela tengan que pasar 136 años para que se publique por primera vez. También es lícito preguntarnos en este momento si Bolívar leyó esta obra. La verdad es que no tenemos constancia de que la haya leído, pero parece poco probable que cuando Roscio llega a Angostura en 1818 y se reúne con Bolívar, no le haya entregado un ejemplar. Lo lógico es que lo haya hecho, casi nos atrevemos a asegurar que lo hizo, pero no hay constancia de que si eso ocurrió, Bolívar leyó ese libro. Y ustedes dirán, bueno, pero es que es probable que eso haya pasado con muchos libros que le entregaban a Bolívar. Sí, pero por ejemplo, de la historia de la Revolución de la República de Colombia y la América Meridional de Juan Manuel Restrepo, sí hay constancia de que Bolívar lo leyó, porque se lo dice y se la comenta la obra a Luis Perú de la Croix cuando está en Bucaramanga. No hace eso con la de Roscio, de modo que no tenemos constancia al día de hoy de que Bolívar haya leído la obra. Por último, veamos algunos aspectos personales de la vida de Roscio para redondear el personaje. Pues sabemos que tuvo un hermano llamado José Félix, que fue sacerdote. Primero fue vicario en Puerto Cabello, en Venezuela, pero después pasa a ser sacerdote en Cádiz, en España. Y no sabemos más de él. Sabemos que Juan Germán Roscio estuvo casado con doña Dolores Cuevas, también gaditana, era natural de Cádiz. Y sabemos que contrajeron nupcias en 1819 en Venezuela, en mayo. Pero es evidente que el amor había nacido antes. Una vez que muere Roscio en Cúcuta en 1821, el rastro de la esposa desaparece de Venezuela y sospechamos, intuimos que ella regresó a España porque no se encuentran huellas aquí en nuestro país. No tuvieron hijos, aunque algunos años después de muerto Roscio apareció una hija, una mujer, reclamando la pensión al gobierno venezolano, alegando que era hija de Juan Germán Roscio. Pero nos parece muy poco probable que esto sea cierto, porque no hay ninguna razón para que Roscio no hubiese reconocido una hija, aunque hubiese sido fuera del matrimonio y en el testamento la hubiese reconocido muy probablemente, pero nada de eso ocurrió o constó. Lo que sí consta es que no tuvo hijos con doña Dolores, con su esposa. Y finalmente ofrezcamos una mínima organización de la vida de Roscio en 4 etapas. La primera, que es su infancia y adolescencia, que va de 1763 a 1774. La segunda, que es esta de la formación. La tercera, que es cuando es funcionario de la capitanía. Y la cuarta, cuando ya desarrolla su vida como republicano entre 1809 y 1821. Sin duda estamos ante uno de los grandes venezolanos de todos los tiempos, lamentablemente muy poco conocido, pero cada vez más necesario conocer su vida y su obra. Con un programa como este esperamos contribuir con el apetito, con el interés de los oyentes para buscar bibliografía sobre un personaje excepcional como fue Juan Germán Roscio. Habló para ustedes Rafael Arraiz Luca y esto es Venezolanos, un programa sobre el país y su historia. Pueden seguirme en Twitter, @Rafael Arraiz, en Facebook o a mi correo electrónico rafaelarraiz@hotmail.com. Me acompaña en la producción Mary Sosa
y en la dirección técnica Víctor Hugo Rodríguez y Fernando Camacho. Hasta la semana que viene.